Bueno, hoy hacemos chipa almidón, la receta que muchos amigos siempre me piden hacer, así que vamos a empezar. Tenemos 2 huevos con 100 gramos de manteca, medio kilo de queso, puede ser menos si quieren, y los quesos que quieran. Yo en este caso uso el cremoso, que es el que siempre está disponible en la heladera, 80 ml de leche y medio kilo de fécula de mandioca. Arrancamos con los huevos, la manteca. Es muy importante que esté a temperatura ambiente para que sea más fácil de mezclar. Quesitos. Por supuesto que esto podemos agilizar el proceso al usar una batidora eléctrica para mezclar la manteca y los huevos, pero a mí me gusta hacerlo así porque libero todo el estrés del día. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar el almidón o la fécula de mandioca. A esto yo le agregué una cuchara de sal, o 15 gramos si tienen una balancita, exactamente 15 gramos. Mezclando. Y lo último en agregar va a ser la leche, que es muy importante que esté a temperatura ambiente. Si la tenían fría, bueno, un toquecito de microondas y listo. Acá tenemos ya la masa lista. Miren, quedó re blandita. Así que ahora lo que nos queda es cortar en bollitos y darle forma. Vamos a usar una vamos a usar una bandeja enmantecada. Vamos a darle forma y le dejamos reposar por 10 minutos para luego meter al horno, en un horno fuerte, a 200 grados, hasta que tome un poquitito de color. Es muy poquito el tiempo de cocción que lleva. En menos de 10 minutos ya están las chipas. Y todo depende del tamaño que le den. Un consejo, si quieren frizar esto, háganlo en una bandeja apta para el freezer y en esta forma, con los bollitos. Porque si lo frizan así de grande, después es un lío tener que volver a amasar, que tome temperatura, dar la vuelta, porque dije dar la vuelta, no. Es mucho más sencillo y mucho más práctico congelarlo así, en forma de bollitos bien separados, que no se junten. Vamos al horno.